Vale. La parte que voy a tratar yo tiene un poco dos partes. La primera, vamos a hacer un análisis general de clase de cómo se constituyen los movimientos sociales, sobre todo en países imperialistas, porque aunque parezca un poco tangencial, es importante de cara a entender lo que es el fenómeno transexcluyente, ¿vale? Entonces, nada, voy a dedicarle 5 o 10 minutos y después vamos a pasar a la cuestión para entender cuáles son las dinámicas de las posturas transexcluyentes, quién, quién las reivindica, quién está detrás, cómo se promocionan, la vinculación que tienen con política institucional y todas estas cuestiones. Entonces, vamos a partir de una premisa que es bastante general y que no creo que sorprenda a mucha gente, y es que básicamente al movimiento... Uy, como hay mucha gente en la sala, se me están bloqueando cosas y a veces me vais a dejar de oír, pero bueno, no pasa nada. Los problemas del directo, ¿no? Bueno, la primera, la primera cuestión es que, objetivamente, lo que es, porque esto también es una parte importante del debate, que es que la clase obrera no tiene un interés objetivo en la tolerancia con la opresión o con las divisiones internas. Claro, porque al final, si queremos llevar a cabo una revolución, pues entonces lo suyo es objetivamente necesario pues tener el apoyo de todos los sectores oprimidos bajo el capitalismo y bajo el Estado burgués. Entonces, claro, desde esta óptica hay que ver, vais a oír a un perro ladrar, me sabe mal, porque es la época de que hay gatos por todas partes y va a ladrar. Y ya está. Y supongo que no queréis escuchar cómo cayó a la perra. Bueno, ya se ha ido. Eh, en fin, sigo. La cosa es que dentro de la clase obrera también existen contradicciones, porque la clase obrera no es un ente homogéneo ni una identidad, sino que es una relación de la humanidad dentro de lo que es el sistema productivo, es decir, es la posición que ocupas dentro de las relaciones de producción y, por tanto, dentro de la clase obrera, pues va a haber contradicciones secundarias, como por ejemplo la raza, el género y la sexualidad, aunque estas contradicciones secundarias definan cómo va a ser tu posición dentro de la clase obrera y dentro de la división nacional del trabajo, tipo por ejemplo con la brecha salarial y los sectores precarios que están exclusivamente feminizados y todo esto. Claro, al existir este tipo de contradicciones, los capitalistas pueden aprovecharlas para acrecentarlas con el objetivo de mantener dividido al movimiento obrero, a los movimientos sociales y así poder mantener el orden social. Porque claro, al final también dentro de los propios movimientos sociales, ya sea el movimiento obrero sindical, ya sea el movimiento feminista o cualquier tipo de movimiento, al final la estructura de clases pues permite que se dé solidaridad, pero al final es inevitable que aparezcan comportamientos pues gremiales o corporativistas. Entonces, claro, esto al final es una tendencia que se da de forma natural, de la misma manera que en todos los movimientos sociales existe siempre una vía reformista. Aquí lo principal es cómo los y las comunistas afrontamos este tipo de contradicciones, porque esto al final es fundamental en la línea política y se aplica no solo a la cuestión de la liberación trans, sino a todas las cuestiones en su totalidad. Entonces, a partir de ahí, ya con esta vía reformista que existe y este corporativismo que se da, en los países imperialistas, cuando se puede garantizar periodos en los que un sector de la clase obrera puede vivir relativamente en una situación estable y tranquila, al final conviene tener sobornada a una parte de este sector que tiene influencia entre los obreros. Y esto lo vemos sobre todo en las prácticas socialdemócratas y también lo podemos ver cómo se pueden tolerar
ciertas opciones de oposición crítica, aunque sean anticapitalistas. Entonces, claro, al final, este conjunto de gente que está sobornada por el capitalismo y que consigue, no son sobornos literales de una persona que te da un maletín con dinero, es básicamente se hace a través de sillones, de puestos, de beneficios corporativos, de promesas de entrar en listas electorales, todo esto. Y eso al final lo que hace es desmovilizar a este grupo de activistas, que al final pues conforman una base social que puede participar en política burguesa. Esto lo podemos ver, por ejemplo, el caso súper típico, Ada Colau, que salió de la PA y terminó pues en lista y siendo una política burguesa como otra más. Esto es una táctica que hace siempre la socialdemocracia. Y, y bueno, y esto también lo vemos siempre, el caso también más paradigmático es el tema de los sindicatos, donde al final existe una burocracia sindical que está muy ligada con el gobierno capitalista y al final todo esto, la consecuencia política que tiene es que estanca ideológicamente a la clase obrera, o sea, no permite que la clase obrera pueda aprender de sus propias luchas y también pone bastante difícil cuando eres una persona revolucionaria e intenta hacer pedagogía, te topas pues con un muro delante de las narices. Entonces, hay varios ejemplos de temas de capitalización y corporativismo de movimientos activistas, tipo ONGs, fundaciones, lo que sea. Si os interesa este tema, pues me lo decís por chat y ya se puede desarrollar en otro momento después de la charla o lo que queráis. Pero bueno, al final, esta prevalencia de la aristocracia obrera y la pequeña burguesía dentro de los movimientos sociales que tienen pues poder objetivo, al final lo que hacen es alimentar esta mentalidad corporativista que es también una puerta de entrada de ideas reaccionarias, que ideas reaccionarias ya pueden ser las ideas transexcluyentes, el racismo y demás, porque como se necesita acoplar gente rápido, al final la opción más fácil es ir a las capas del movimiento obrero, de los movimientos activistas o en general de la sociedad que tienen posiciones ideológicamente más atrasadas e intentar unir con un supuesto bien común. Entonces, y vemos que todo esto, y esto sumado a que por otra parte también, pues la burguesía y la oligarquía financiera también intenta hacer guiños de manera a veces, pues hablando en plata, pues cutre a colectivos oprimidos y que esto el ejemplo que pongo siempre es el ejemplo de A3 Plays y Drag Race España, que para ver esto pues tienes que pagar tus 5 euros al mes y aquí pues evidentemente todo el mundo, 8 personas con el mismo A3 Place haciendo franjas horarias para ver Drag Race. Claro, esto al final pues te dan ciertas concesiones que genera una reacción también en sectores ideológicamente atrasados, que no tienen por qué sentirse interpelados por el capitalismo, pero sí que no, que de alguna manera no entienden que todo esto es una táctica social para desmovilizar a nivel general. Entonces, bueno, tú con esto solo hace falta darse una vuelta por la vida y por unas cuantas manifestaciones para ver que muchos sectores de la clase obrera o de diferentes movimientos sociales ya denuncian estas propias estratagemas de la burguesía, o sea, ya denuncian el capitalismo rosa, hacen cánticos pues diciendo que trans, gay, vivo y era la misma clase obrera. Esto es gente que los sectores de las masas ideológicamente más avanzadas, que reconocen la opresión del capitalismo, se dan cuenta de estas cosas. Entonces, tú como comunista, a los sectores que tienes que apelar, tú lo que no puedes hacer es coger y dar alas a argumentos reaccionarios que lo que hacen es dividir a la clase obrera. Porque al final, en esta intentona de unir, tú lo que haces es contribuir, por una parte, contribuyes a hacer el juego al capitalismo y por otra parte, contribuyes a estancar ideológicamente el movimiento obrero. Así que tu deber como comunista es ponerte a favor
de las luchas de los colectivos oprimidos y hacer esta pedagogía para resolver estas propias contradicciones, porque al final es esto, al final lo que vas a hacer es estancar ideológicamente a los movimientos en los que te encuentres. Entonces, con esta introducción hecha, que me diréis, por qué estás hablando de esto aquí? Pero tiene sentido, porque al final, tú si eres una persona que está en una organización revolucionaria o se considera revolucionaria, te consideras comunista o todas estas cuestiones, tienes que saber tener un mínimo de análisis de clase y saber aplicar los conocimientos teóricos a la práctica, porque la teoría tiene mucha relación con la práctica. Pero bueno, y ahora sí vamos a ver cómo se aplica esto al transexclusionismo. ¿Os habréis fijado en que no he usado la palabra TERF? No porque no crea que existan las TERF, sino porque estoy utilizando transexclusionismo como término paraguas para referirme a estas ideas dentro de lo que es la izquierda progresista y radical, en la que meto también a, a comunistas o gente que participa en el movimiento comunista de España que no tienen en principio nada que ver con el feminismo radical, y también meto a las TERF, pero hay que tener economía del lenguaje y, y al final es un poco lo que hay, pero al final después hay bastante relación con lo que es el argumentario TERF en general. Entonces, para entender todo esto, vamos a hacer un poco una historia así rápida de andar por casa, porque además también esto permite ver mucho las dinámicas de corporativismo y cómo el capitalismo se aprovecha de estas dinámicas para desmovilizar. Básicamente nos vamos a los 70 en Estados Unidos. El feminismo radical lleva unos años caminando. El feminismo radical nace directamente de las universidades, o sea, forma parte del movimiento estudiantil. Había un fuerte movimiento estudiantil en los años 60, estaba también el auge de la nueva izquierda y todo esto, y dentro de esta sección surge el feminismo radical como una respuesta pues a los ataques misóginos que sufrían pues en sus centros de estudios, etcétera, etcétera. Claro, ellas ideológicamente lo que hacen es coger inspiración de lo que sería el marxismo, que esto es una constancia, esto es una constante que se repite porque muchos argumentos transexcluyentes, incluso de gente que es directamente de derechas o gente que no es para nada comunista o tal, que al final usan una pseudo retórica marxista cuando empiezan a hablar de materialismo. Pero bueno, dejo el tema que lo voy a retomar en breves. La cosa es que ellas analizan que la contradicción principal en la sociedad no es la contradicción capital-trabajo o la contradicción entre clases, sino que la principal contradicción es entre sexos, constituyendo hembra macho unas clases opuestas y antagónicas. ¿Qué pasa? Que esto, a pesar de que sí, que Kate Millett y creo que Andrea Dworkin también, todos estos grandes nombres del feminismo radical, no eran personas que eran transexcluyentes, pero esta mentalidad y además también esta composición de clase de estudiantes acomodadas que empezaban a tener doctorados y empezaba a darse académicamente los estudios de la mujer, que esto también he hablado de los sindicatos y de otras cuestiones, pero también lo que es la academia burguesa y la universidad también utiliza estrategias de soborno a activistas con puestos universitarios de prestigio. Y esto sumado a que esta posición objetivamente te aleja de las masas, porque tú en el momento que tienes una cátedra ya ni haces trabajo de campo y haces 2 o 3 horas y ya olvídate. Esto, junto con esta premisa inicial, pues esto es caldo de cultivo para que se justifique ideológicamente el corporativismo, que al final es de donde nace la idea transexcluyente como idea reaccionaria.
Porque claro, ya en los 70-80, cuando las mujeres trans empiezan a salir poco a poco de lo que es la marginalidad, ellas también empiezan a optar a otros trabajos. Y a pesar de que la cuestión de las teorías queer o de los estudios LGBT no empieza el boom en los 80, ya la academia estaba haciendo sus pinitos. Entonces, claro, ya había cooptado a varias pues académicas del feminismo radical, y de la misma manera, igual en una proporción evidentemente mucho menor, empezó a cooptar a mujeres trans, o mujeres trans accedieron a títulos universitarios y se hicieron profesoras o músicas o este estilo en profesiones liberales. Entonces, claro, esto despierta un ataque proteccionista, y a partir de ahí se construye toda la retórica de me vais a disculpar el uso de palabras, pero estoy parafraseando, de hombres infiltrados en espacios feministas para ocupar lugares por los que hemos luchado las mujeres. Claro, esta es la retórica, que se basa en una cosa que objetivamente no es cierta, pero al final lo que hay detrás es todo este liderazgo político de la aristocracia obrera, la cooptación de activistas y una determinada posición ideológica que hace el cóctel Molotov y despierta estas reacciones que terminan convirtiéndose en discurso de odio, pero que son reacciones pues proteccionistas. Porque al final, si leéis The Transsexual Empire, básicamente el argumento que se va repitiendo es este. Luego se usan diferentes tácticas discursivas como el pánico social o toda la cuestión de los baños, pero lo que hay detrás es todo esto. Entonces, ya con esto más o menos claro, voy a poner el ejemplo del Estado español porque también se ve muy claro. De hecho, en el Estado, porque después hay una cuestión que también quiero tocar, porque igual alguien me sale por ahí. Si nos fijamos en el Estado español, las grandes portavoces, entre comillas, de, del movimiento transexcluyente, que además a veces a este tipo de personas, también partes del sector del movimiento comunista, les dan altavoz y les dan ahí bombo y platillo. ¿Quiénes son? Laura Freixa, Amelia Barcárcel, cuadrillas tipo Ana de Miguel, toda esta gente. Claro, estas mujeres, ¿de dónde salen? Salen directamente de la academia, porque en los años 70 Lidia Falcón es otro ejemplo, y es un ejemplo perdona del coloquialismo, pero es un ejemplo de los más locos, que ella directamente hace alianzas con Vox, porque claro, ya lleva al extremo aplicar mal lo que es la contradicción principal y el corporativismo, porque desde el tardofranquismo ha estado en todos los saraos institucionales y, y acomodados, ella ha estado. Entonces vemos que se repite esta misma dinámica. Y también me podéis decir, oye, pero hay colectivos que son trans excluyentes que no tienen vinculación con la aristocracia obrera y que son colectivos de base. Y yo diré, pues a ver, o sea, es verdad, hay pocos, pero los hay. O sea, la mayoría del movimiento feminista no es trans excluyente. También porque de forma autónoma, teniendo en cuenta los grados de aceptación que hay en el Estado español en relación a los derechos de las personas trans, que no me refiero a que no haya transfobia, porque al final se manifiesta de formas muy diferentes. Lo que me refiero es que estadísticamente es bastante difícil que alguien se organice de forma autónoma para hacer presión política, para tumbar leyes de derechos de las personas trans. Vale, todas esta ristra de nombres de académicas que he dicho, al final todas terminan, o casi todas, con sillones en el PSOE, porque esto es lo que he comentado antes de la intro, de que los partidos socialdemócratas cooptan activistas destacados. Claro, ellas están cooptadas de por todas partes, ¿no? Pero
Al final es esto. Y aunque haya colectivos de base, si os fijáis en cómo funcionan estos colectivos, yo no voy a decir nombres de colectivo ni de nadie, porque tampoco quiero que vayáis ahí a las redes sociales o lo que sea. Al final tú si te fijas, aunque puedan tener un discurso obrerista detrás, al final su línea de defensa va a ser la línea de defensa de la aristocracia obrera en sentido literal, porque siempre se van a posicionar a favor de la catedrática de turno, a favor de la política de turno, porque yo he visto colectivos que se consideran anticapitalistas coger y apoyar a Carmen Calvo cuando le cayó la de Dios por intentar paralizar la ley trans. Entonces, aunque existan estos colectivos de base, el liderazgo político es el liderazgo político de la aristocracia obrera. Y esto por una parte del análisis de clase de las posturas transexcluyentes. Luego, tema ideológico. Antes de entrar al tema ideológico, como podéis ver, soy una persona horrible y hago como introducciones dentro de las introducciones para otras introducciones, pero intento concentrar mucha info en media hora. Al fin, el marxismo una vez entra en la academia porque también se ha cooptado el marxismo, que al final hay un discurso de una doble moral de se ha cooptado el feminismo, sí, también se ha cooptado la teoría marxista y se lleva haciendo desde el siglo XX, o sea, no os preocupéis que la oligarquía financiera tiene para todo el mundo, que no le falta de nada. Al final, cuando el marxismo pasa a la academia y hay gente que se dedica profesionalmente a ser un académico marxista, ¿qué pasa? Pues que está totalmente divorciado de las masas, a no ser que sea una persona que sea, yo que sé, catedrático de día, militante comunista de noche, que a ver, que igual alguno hay, pero no es la tónica general. Esta persona va a estar totalmente disociada de los movimientos de masas, entonces va a perder información que es principal, uno, para la teoría del conocimiento marxista y dos, para lo que es una línea política, porque un marxista sin una línea política, pues es un teórico aislado, ¿vale? Entonces, al final esto se resume en que el marxismo es un poco marxismo a la carta, y el marxismo a la carta que eligen los sectores transexcluyentes es el marxismo mecanicista, en el sentido de que entienden lo material como literalmente lo material, en plan lo orgánico, lo empírico, lo que puedes ver, oler y tocar, que esto al final es materialismo mecanicista de toda la vida y esto Marx ya lo criticó en su día. Esto claro, esto lo que implica es que pues al final usen toda esta retórica para tener una visión del género que se basa básicamente pues en los cromosomas y en el dimorfismo sexual y al final se justifica todo este discurso de odio y toda esta exclusión hacia las personas trans. A ver, al final tienen una retórica para cada tipo de persona trans, pero bueno, tampoco las voy a resumir aquí. Pero básicamente justifican con eso esa virulencia hacia la existencia de mujeres trans. Entonces, el género es una cosa que va más allá de lo que vienen siendo unos genitales. O sea, básicamente, el género es un conjunto de relaciones sociales porque no podemos separar a la humanidad de los procesos históricos y cómo transforma estos procesos históricos, que esto de hecho ya lo decía Catalina Driazen, que la citamos en una charla anterior, pero creo que voy a volver a pasar el libro porque parece que voy yo a comisión, pero no, es un muy buen libro y ayuda bastante a entender cómo se puede aplicar un materialismo marxista. Entonces, bueno, el género es un conjunto de relaciones sociales que sirven para perpetuar la división sexual del trabajo, que es la base del patriarcado que nace con la propiedad privada. Entonces, todas estas relaciones sociales se van a transmitir y se van a transmitir vía la socialización. Yo no voy a entrar en todo esto ni os voy a explicar con pelos y señales qué es el género, sobre esto tenemos documentos y otras cuestiones, pero para que entendáis la diferencia
del tipo de materialismo. O sea, lo material no es solo lo que puedes ver y tocar, sino que lo material es un conjunto de relaciones sociales, como lo es el género y como lo es el Estado, porque esta es otra. Estoy ya, claro, llevo 25 minutos y una ya se pone un poco demagoga, pero claro, tú el Estado no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero es material, o sea, existe, es una relación social. Entonces, lo mismo pasa con el género. Y, y bueno, esta es un poco la premisa ideológica que mantienen, que esto también y es importante desde el movimiento comunista tener una posición respecto a esta cuestión, porque al final es la lucha de un sector oprimido dentro de la clase trabajadora, un sector que tiene pues unas altísimas tasas de paro y que hay básicamente un set de ideas que las llevan a cabo personas, grupos, y no quiero decir la palabra, pero sí un poco, grupos un poco lobbies que hacen presión política para arrebatar esos derechos. Entonces, en este aspecto, lo que defendemos nosotras es que la posición comunista tiene que estar con los derechos de las personas trans. Y no solo esto, sino que tenemos que hacer lucha ideológica para evitar este estancamiento dentro del movimiento obrero, porque al final posicionarse y defender las ideas reaccionarias, aunque al principio puedas tener un boom afiliativo o un boom de lo que sea o de reconocimiento inmediato, al final, a la larga, lo que estás haciendo es seguir al juego al capitalismo y debilitar los movimientos sociales. Y lo que interesa objetivamente a los comunistas es esta capacidad de unir a todos los sectores oprimidos para asestar golpes al Estado burgués y conseguir realizar una revolución socialista. Y bueno, yo ya me callo y le dejo el turno a Naya, que nos va a hablar de la liberación trans y la relación con el comunismo, que yo la he apuntado un poco, pero ella lo va a completar. Buenas, ahora en esta parte de la presentación voy a tratar el tema de la liberación trans y cómo ésta entra en relación con el comunismo y viceversa. Para tratar, eh, para hablar de la liberación trans, podemos empezar por ver por encima cuáles son las formas que toma nuestra opresión, que entre otras podemos destacar las siguientes: la violencia institucional, que se nos prive o restrinja el acceso a hormonas o cualquier forma de autonomía corporal, o del cambio de nombre o de género de nuestros documentos, la patologización y todas sus formas que nos hace pasar por infinidad de procesos invasivos y que hace que cualquier paso en falso suponga paralizar todo un proceso burocrático, la exclusión de toda identidad binaria en cualquier ámbito legal o médico, etc. Siendo estos ejemplos los más cotidianos que vemos en cualquier estado de la actualidad, pero no podemos olvidar la persecución directa dirigida por el Estado en todas sus formas, cuando éste toma un rol plenamente activo, más aún si cabe, en reprimirnos. Eh, Luego está la opresión laboral. La tasa de paro en el Estado español de las personas trans es de un 80%. La gran mayoría de los espacios de trabajo no son entornos seguros para mostrarse como cada cualquiera o siquiera para existir. De hecho, es lo más común tener que, de hecho, es de lo más común tener que ocultar ser trans. Y en numerosas profesiones las posibilidades de encontrar trabajo son prácticamente nulas. La familiar, uno de los ambientes con los que más tenemos que lidiar, que más van a marcar y que van a tender a ser a la vez de los más opresivos y de los que más se dependen para sobrevivir incluso. Y es que es precisamente la familia la que cumple un rol fundamental para reproducir la cisnorma, imponiéndonos desde el principio cómo nos debemos comportar o mostrar. Y las agresiones transfobas, desde las acciones más brutales que primero se nos pueden venir a la cabeza cuando pensamos en esto, hasta las vejaciones, insultos y amenazas que siguen siendo de los más comunes. Todo un conjunto que hace que no sintamos seguridad para ir por ciertas zonas, ciertos bares, barrios con más nazis, etc., para mostrarse de la manera que cada cualquiera o siquiera para ir en cualquier contexto sin compañía. En general,
En general, todo esto aparta violentamente a las personas trans del espacio público. Por supuesto, nada de esto es casualidad, no es algo circunstancial y mucho menos se reduce a una cuestión educativa, algo que se solucionará con la suficiente educación en el respeto de los valores. No, la opresión hacia las personas trans nace con la propiedad privada y la subsiguiente división sexual del trabajo. En esta encontramos que las personas con capacidad de gestar serán relegadas al trabajo reproductivo, es decir, a reproducir y cuidar la mano de obra para que ésta esté en disposición de seguir produciendo. Mientras que las personas que no tienen esta capacidad se les asigna el trabajo productivo y con ello se quedan los instrumentos utilizados en ese trabajo y y los excedentes obtenidos de este mismo trabajo, así adoptando una posición de dominación al poseer eh, la nueva fuente de subsistencia. Esto conlleva la aparición de los roles de género y a convenciones regladas de cómo tiene que ser cada cual según el papel que cumple. Así se constituye la represión a toda persona que se salga del rol social que le es asignado como una necesidad para mantener la propiedad privada. Esto, en definitiva, es la base de la cisnorma y la transfobia. Esta opresión es necesaria en todo sistema fundamentado en la propiedad privada y por tanto también en el capitalismo, que no puede deshacerse de esta opresión ni tiene interés alguno en hacerlo. Se sirve de esto para mantener la reproducción de mano de obra que necesita y asegurar su mantenimiento. Ante esto, el reformismo es totalmente impotente por definición, puesto que no rompe con el sistema que necesita de esta opresión, sino que lo mantiene. Y aparte es lo que puede, y aparte es que lo podemos ver con todos los ejemplos anteriores. No tiene la capacidad de paliar ni una mínima parte de toda esta opresión. No puede parar la marginalización del mercado laboral a la que se somete. No puede cambiar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran infinidad de personas trans frente a su familia. No puede frenar las agresiones que sufrimos ni la violencia institucional. Infinidad de estos aspectos se escapan a la ley burguesa, más aún todavía a los estrechos márgenes de reforma que tiene el capitalismo. Y además, los pocos aspectos en los que se da cierto margen tienen mil obstáculos para aplicarse, como vemos con la ley trans, que lleva ya un tiempo exagerado en tramitación y que ni siquiera es a duras penas una parte descafeinada del proyecto original, excluyendo a les no binarias, a menores y migrantes trans. Eh, aspectos totalmente fulminados de este proyecto por la propia socialdemocracia. Por no hablar de que por no hablar de que se han esperado al final de la legislatura y hasta lo que da esta ley se puede, o sea, y hasta que esta ley se aplica, salga adelante, se puede echar para atrás en cuestión de meses respecto a cuando se comienza a aplicar. O sea, respecto a que en en cuestión de meses se da el cambio de legislatura y todo eso. Y más allá en general, las reformas que le arrancamos al Estado con nuestra lucha nunca estarán aseguradas, lo que no quita la importancia que tiene la lucha por estas. Basta un giro conservador, como he comentado antes en este caso, para arrebatárnoslas, como vemos con el bien parental en el Estado español o como vemos en Estados Unidos, donde se están llevando actualmente adelante toda una serie de leyes en diferentes estados que criminalizan la transición médica en menores o incluso en cualquier persona, entre otras medidas, todo con el beneplácito del gobierno central de los demócratas. En conclusión, nuestros derechos nunca estarán asegurados bajo el capitalismo y ni la igualdad formal más completa bajo este sistema va a eliminar esta opresión. Por esto es que necesitamos, para acabar con nuestra opresión, destruir el Estado burgués. La liberación trans pasa necesariamente primero por la revolución socialista, por la dictadura del proletariado que avanza hacia la extinción de las clases, acabar con toda opresión. Para acabar con todo lo que he mencionado antes, necesitamos un Estado hecho por y para nosotras que cumpla con todas nuestras necesidades. Necesitamos acabar con la influencia del pensamiento burgués en la sociedad. Y, en definitiva, un Estado que no es un Estado en el pleno sentido de la palabra, que para mantenerse
o sea, en el sentido de que ese Estado se constituye por el por el propio proletariado alzado en armas y que para mantenerse y avanzar hacia su extinción necesita precisamente acabar con toda opresión y toda desigualdad. Entonces, después de esto, ¿cuál es nuestro papel como comunistas ante la liberación trans? En el interno de la organización comunista debemos luchar contra la ideología capitalista que fomenta la transfobia en nuestras filas, hacer los espacios de militancia seguros para las masas oprimidas. No podemos construir una nueva sociedad si reproducimos la vieja sociedad de nuestra organización. Nadie está libre de la influencia capitalista. Por tanto, para el caso, nadie está exento de tener comportamientos tránsfobos, que deben ser señalados y corregidos, hacer al camarada consciente de por qué su acción es perjudicial. Además, la cuestión sobre la liberación trans, como otras tantas, es trabajo de cualquier militante. No se debe relegar este trabajo exclusivamente a los militantes trans. Toda la organización debe trabajar en torno a esta cuestión. En el externo debemos combatir las tendencias reaccionarias dentro del movimiento obrero y en general todo pensamiento reaccionario sobre la cuestión. No podemos titubear o ceder al oportunismo metiendo esta cuestión bajo la alfombra. La liberación trans es parte íntegra del comunismo y, obvio, esto se aplica igualmente a los no binarios. La liberación trans no puede terminar en las personas trans binarias y no debemos ocultar esto tampoco bajo ningún concepto. Así, la postura comunista sobre esta cuestión es contraria a la de todas aquellas organizaciones que, partiendo de una posición gravemente oportunista, toman directamente por bandera el discurso tránsfobo para tratar de hacerse hueco en las masas reaccionarias o evitan tratar esta cuestión a toda costa por temor a confrontar las ideas burguesas dentro del proletariado. Además, por supuesto, debemos tener un papel activo en el movimiento trans y alzar la línea proletaria dentro de este. Esto se manifiesta en confrontar las actitudes que lastren o perjudiquen a las masas trans y su lucha por reivindicaciones. Ejemplos de estas actitudes o teorías pueden ser el transmedicalismo o las posturas que relegan la cuestión de clase a un segundo plano. Esto también se manifiesta en motivar la combatividad y el funcionamiento óptimo de estos espacios, contra formas que lo entorpezcan, dando formas de organización más inoperantes para sus propósitos, que se estanquen en acciones secundarias, etc. Y denunciando las posiciones conciliadoras con el Estado o el enemigo inmediato en una determinada lucha. Debemos reunir a las masas de este movimiento más avanzadas ideológicamente en torno al partido y elevar la conciencia general de las masas en el movimiento trans.